Bueno, pues por fin Lanzarote está ya en fase 3. Había mucha gente que creía que nos merecíamos esa fase desde hace tiempo. Ayer mismo no hubo ni un solo contagiado en Lanzarote de manera oficial. Eso no quiere decir que no existan algunos contagios por ahí todavía circulando, pero lo cierto es que la enfermedad está bastante controlada. El único problema sigue siendo la UCI, pero ya hay menos, hay 12 personas en la UCI del Hospital Molina Orosa, y también ya hay menos pacientes ingresados en la sala COVID-19. En este caso son, creo que no llegan a las 10 personas, 9 personas, y estoy hablando de memoria. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos aquellos que nos ven a través de internet y también a aquellos que nos oyen en Lancelot Radio. Valentín, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noticias. Después hablaremos del paro, porque en cambio lo del paro es realmente grave. Sí, lo del paro es la cara B, ¿no? La complicada, ¿no? Y bueno, y la verdad es que era previsible que subiese. Lo que pasa es que, mirando los datos, Jorge, Lanzarote todavía lo tiene más complicado a nivel de Canarias, en lo que es la subida interanual, ¿no? Duplican los datos porcentuales de la media de Canarias a Lanzarote, 752 personas más. En paro de enero a febrero es una cifra bastante preocupante. En efecto, y 4.000 en toda Canarias, y casi en España creo que son casi 4 millones. 4 millones son los que hay ahora, y en fin, y aumentó, ahora no recuerdo exactamente la cifra. Don Sergio Calleja, buenas tardes y bienvenido a Lanzarote. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Digo que usted está en la ciudad o en la comunidad de Ayuso. En la de Isabel Díaz Ayuso, sí. ¿Qué tal allí? ¿Cómo se comporta allí la mujer? Pues con los ciudadanos, digo. Desde mi punto de vista creo que los ciudadanos están bastante contentos, ¿no? Por las decisiones que toman, que son muy diferentes a las de otras comunidades autónomas, y además las ideas que tienen luego se las copian, aunque al principio se las critique, sobre todo especialmente la izquierda, pero muy bien, Jorge. Hay 40 y pico mil, creo que son los que han subido, digo. 44.000, sí, 44.000, efectivamente, ¿no? Y ya son más de 4 millones las personas que están en paro. Más de 1 millón se han puesto en paro, si no me equivoco, 1 millón y pico, en lo que vamos del mes de marzo en España hasta del marzo del año pasado, al 30 de febrero, al 28 de febrero. Realmente no somos ningún ejemplo para Europa, porque tenemos ese récord también en Europa de nivel de parados. Lo teníamos antes de la pandemia y seguimos teniendo unos índices de paro brutales, pero a eso hay que sumarle esos 4 millones, cerca de ese millón, son 900.000 personas que están en el ERTE, que, bueno, pues, hombre, esa estampa, esa firma, esa imagen que dan esas cifras son bastante en España hay 5 millones de personas, 5 millones de personas que de alguna manera están sin trabajar, para entenderlo, que trabajaban y que están sin trabajar. Bueno, todos no trabajan porque los que estaban en el paro había ya una cifra importante. Y si miras además los sectores, pues bueno, en el caso de Canarias también son evidentes, ¿no? El sector de la hostelería, el turismo, restauración y todo eso son los que sufren, digamos, las consecuencias de la pandemia, ¿no? Y bueno, esperemos. Pero en Canarias es espectacular porque ha subido 76.000 parados más de febrero a febrero, es decir, comparando antes en febrero no había crisis, no era la crisis de la pandemia. Ha destruido 75.000 puestos directos, pero en eso no estamos hablando, Valentín, los 90.000 personas que están en ERTE. Sí. Solo 5.000 más se apuntaron en el mes de febrero en ERTE. Quiere decir que son empresas que lo han intentado hasta el final, que están manteniendo el tipo todo lo que han podido, hasta que se han visto obligados a tirar la toalla. Sí, el 10%, 1 de cada 10 trabajadores a nivel nacional en ERTE están en Canarias, ¿no? Y claro, y el sector más afectado y a la vez que le ha beneficiado más el expediente de regulación temporal de empleo ha sido precisamente el del turismo, los hoteles. Tenemos cero turístico desde hace un año prácticamente, y son los que de alguna forma se han acogido de forma masiva a los ERTE, y gracias a ellos. Lo que pasa es que claro, esto en el tiempo lo que provoca es una situación ya de desesperación y de necesidad de que la economía se active, y las ayudas
es que ayer se aprobó en el Consejo de Gobierno de Canarias, Increíble, de forma extraordinaria, el decreto de ayudas a autónomos, a empresarios turísticos, pero el trámite burocrático, por lo que he estado oyendo y lo que me han comentado, es tan absolutamente demencial, es decir, tienes que justificar un 30% de pérdidas para que te den una ayuda durante el tiempo de la pandemia, pero es muy complicado y bueno, y no sé lo que va a pasar. Perdón un momento, porque precisamente nosotros queremos poner cara, porque cada día se destruye en España miles de negocios. Cada día muchos comercios tienen que bajar en este caso la persiana. Y también miles de bares y restaurantes tienen que cerrar. Eso ocurría hoy en Lanzarote, el último día del Moet, un bar muy conocido, sobre todo de la zona del Reducto. No todos los establecimientos hosteleros han podido aguantar las restricciones por la pandemia y han optado, después de meses de lucha, por cerrar sus negocios. Este es el caso de la terraza Moet, frente a la playa del Reducto. Luego pues ha llegado esto en el mes de marzo del 2020 y hasta el día de hoy ha sido un fracaso pues total. Ha sido una ruina completa, pero completa, tanto por aforo, por limitaciones, por los pagos, la falta de ayudas, y con todo esto nos hemos visto pues obligados, ¿no?, a cerrar por el local y a esperar nuevas oportunidades, porque es inviable. Seguimos pagando todo al 100%, facturando el 90 o el 95% menos mensual los mismos meses del 2019. Para el gerente de Moet, después de un año de pandemia, las ayudas a fondo perdido de hasta 25.000 euros para autónomos anunciadas por el Gobierno regional llegan tarde. Y es que este empresario podría justificar una caída superior al 30% de sus ingresos para pedir préstamos autonómicos, pero le frena el hecho de que no esté garantizada la actividad turística ni para Semana Santa, ni siquiera para este verano. Vivimos del volumen, y si no hay volumen no podemos pagar el 100% de todos los impuestos que nos están cobrando, porque nos cobran el 100% de todo. Si yo facturo 5 euros, tú no me cobres 400 de autónomo, 600 por cada empleado de la Seguridad Social, alquileres, comunidad, todo. Es que es perder dinero. Durante un año y medio, durante este año, hemos perdido todo lo que hemos ganado en estos 2 años que hemos estado abiertos. Entonces, con la promesa de que todo esto va a cambiar, de los políticos, que el virus está controlado, como en verano, vamos a esperar que esto está controlado, pero nada, seguimos incluso a peor. Entonces, la mejor forma es que cerremos para no hundirnos más en el pozo y que nos lleve a la completa ruina. Es que es así. Lo mismo le pasa al propietario del Cocum en Marina Lanzarote, que desde el pasado 14 de marzo solo estuvo operativo 2 semanas en verano. El tiempo que estamos cerrados, el Estado no es que no nos den ayuda, que yo no quiero ayuda. No las veo viables. Lo que sí podrían haber hecho es no cobrarnos los impuestos, no cobrarnos los autónomos, dar facilidades para que tú puedas mantener el negocio abierto y mantener al empleado, y los empresarios podamos continuar trabajando y generando. Las consecuencias económicas de la pandemia han tenido hoy su espejo en las cifras del paro de febrero, que han aumentado un 3,9%. Ya casi son 20.000 los desempleados en la isla. En un año el paro se ha incrementado un 77%. El sector servicios, el hostelero y el comercial son los más afectados. Y efectivamente, el 77% de incremento del paro, es decir, que es una cifra, Sergio, realmente lamentable, pero sobre todo hay que poner rostro a la gente, ¿no? Porque parece que decimos 20.000 parados, bueno, parece que, pero esas personas tienen familia, tienen hijos, tienen que pagar todos los días pues la comida de sus hijos, en fin, que es muy complicado, la situación se está poniendo realmente grave y las ayudas han llegado tarde, es evidente, a muchos de ellos, porque como decía aquí Tito, pues es que él prácticamente no ha recibido ninguna ayuda, sino más bien castigo, ¿no? Es imposible. A día de hoy en Lanzarote no hay ninguna empresa que pueda decir he recibido ayuda en 2020, ninguna. El Consejo más allá del ERTE. No, pero como empresa viva, los vivos. Pero directamente para el negocio, nada. Ninguna. Vamos a ver. El Consejo de Gobierno del lunes extraordinario era precisamente porque sabían estos datos. Sabían que estos datos iban a encender la alarma de todos aquellos que no han recibido esa ayuda, de las que prometen. Incluso hay notas de prensa que da la sensación que es que ya la han dado. No han dado ninguna ayuda al Gobierno de Canarias a partir del 10 de marzo y la del Cabildo cuando venga. Fíjate, Tito, que como él, hay otros muchos empresarios que yo no sé dónde sacan el músculo
en la cabeza, no el músculo económico, que ya no lo tienen, porque siguen intentando, buscando fórmulas, aunque cierre, buscando fórmulas para seguir adelante en otros sitios y en otros lugares. Nos contaba Tito también, que esta es otra también. El viernes pasado nos pasaron los que somos autónomos, el autónomo, a él también. El viernes pasado, porque este mes de febrero, que ya no estamos, tenía solo 28 días. Es curioso, es gracioso, porque tú miras en el extracto del banco y te pasan la cuota y la subida. O sea, que digo, por si hay alguien que crea que estas palabras vacías de cualquier gobierno, en este caso le ha tocado a Pedro Sánchez gobernar y a Ángel Víctor gobernar junto a Román Rodríguez en Canarias, que anuncian esas ayudas o que anuncian que no dejarán solo a nadie, es pólvora absolutamente mojada. No pueden hacer, no es que no puedan hacer nada, es que intentan presumir de algo que no existe. No hay ayuda, es decir, han dejado, o sea, no han condonado, no han perdonado ni un solo impuesto. Eso sí, luego en sus gabinetes de prensa, no sé cómo lo hacen, pero parece que le piden, intenta ver si podemos engañar con este titular y a ver si algún incauto medio de comunicación cuela y te lo publica. Aquí no ha habido una aptitud, digamos, a la altura. Un gobierno canaria que sabe que nuestra comunidad autónoma depende de la restauración y depende del turismo, especialmente islas como Tenerife, Gran Canaria, La Salud y Fuerteventura, no ha estado a la altura. Y a los hechos me remito, fíjense los datos del paro, ha sido brutal. Y lo que queda por delante, las cuentas corrientes de miles de empresarios en Canarias están en rojo. Y las ayudas no entrarán como mínimo hasta dentro de 2 meses. Y el problema no es que, porque mira, hay empresas que a lo mejor morían, porque hay muchas empresas que, oiga, que no le van bien y con crisis o sin crisis desaparecen. El problema es que estas empresas, y lo comentaba Tito fuera de cámara, había sido relativamente rentable, es decir, que había ganado dinero, pero claro, ya se ha gastado todo ese dinero y parte del que no habían ganado. Es decir, que ya llega a una situación donde empieza a sacar dinero del bolsillo familiar, para entenderlo. Ya no de la empresa, sino del bolsillo familiar, claro, y por eso se ha tenido que ir, porque mira, ahí, claro, está en primera línea, pues eso paga un alquiler altísimo. Creo que a pesar de que el dueño le ha rebajado algo, pues seguía pagando 2.500 euros mensuales. Es imposible mantener un negocio con las actuales condiciones que te impone la pandemia, con un 50% de la terraza, con imposibilidad de vender dentro, con limitar el aforo por mesa, en fin, es simplemente imposible. Yo creo que este tipo de declaraciones y tal, quiero decir, lo que decía Sergio, ¿no? Ponerle cara y rostro es muy importante, porque lo decía Pedro Sánchez, ¿cuál era su lema? De que nadie se iba a quedar atrás. No íbamos a dejar a nadie solo, una cosa así que cala mucho, porque la gente dice, coño, pues da la sensación de que va a tener en cuenta a todo el mundo, y no es verdad, es decir, no tiene en cuenta ni a las pequeñas empresas, ni ha tenido en cuenta el sector del turismo, ni ha tenido en cuenta ni siquiera a la gente que prácticamente tiene que vivir de determinados pues subsidios pequeños. Hoy oía que, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, aquel famoso ingreso mínimo vital, resulta que para pagártelo te tienen en cuenta el año 2019, no el 2020, que es el año de la crisis. Cuidado con lo cual, con ese dato. Ha llegado, había una señora que estaba diciendo que le habían pasado 21 euros, 21 euros al mes, sí, le iban a pagar. Ingreso, pero Jorge, tenía ingreso en el 2019, es decir, tienes que tener en cuenta el 2020. Creo que eso el gobierno se ha dado cuenta del error y está intentando corregirlo. Pero mira, pero en cualquier caso, mire, la solución no es fácil, porque mire, es evidente que todos los países lo están pasando mal, pero las ayudas que hay, por ejemplo, Alemania, sus empresas, o la que da España, son muy diferentes, directamente. Claro, porque tiene un músculo diferente. Efectivamente, yo lo que quiero decir es que Alemania es potencia y tiene dinero. España, por desgracia, es un país pobre. Aunque no se lo crean, y yo sé que muchos dicen, no, España no es un país. España es un país endeudado, pobre. Muy endeudado. Está endeudado más es decir, todo lo que tiene de actividad económica, todo lo debe y más. Y 100 y pico mil euros más se han endeudado en esta pandemia. Evidentemente que eso es así, por lo tanto no podemos exigir al gobierno de España las mismas medidas que puede tener una maquinaria económica como puede ser Alemania o Inglaterra. Pero es evidente que eso hay que decirlo. A mí, yo no exijo tanto, porque soy realista, que no se puede
un gobierno o una economía como España puede salvar a todas las empresas. A mí lo que me da rabia es que se venda que sí se hace. Ahí está, Jorge. Es que ahí es donde yo creo que está el quid de la confiaba en cuestión. que fueras a acabar de esa manera. Es que tenemos un gobierno que cuenta milongas, que aun sabiendo que no puede, miente. Aun sabiendo que no... Mira, ese anuncio que se pagó en Diario El País, Diario La Razón, Diario ABC, Diario El Mundo y en las principales radios, se pagó un anuncio a dinerales con ese eslogan, que no me acuerdo bien, fíjate tú, yo no me acuerdo. Pero solo se le pagó a esos medios de comunicación. Para el gobierno, el resto de medios de comunicación, que no son solo los principales, oye, si tú quieres ayudar a todo el mundo, ayuda a todo el mundo. Pero el gesto ese, en el que se puso publicidad en todo, presumiendo, cuidado, en contraportadas de periódicos de tirada importante. Ese es el ejemplo de que simplemente todo es papel mojado. Papel mojado. Es un gobierno que presume de lo que no puede hacer. Pero que sigue presumiendo. Tú a una rueda de prensa de cualquier ministro le preguntas y se va a mostrar optimista, aunque sepa en el fondo que tiene que ser de todas maneras, y los famosos 70.000 millones que hay que repartir de la Unión Europea todavía está por ver. Agüita. Porque todavía no hemos recibido. Pero mira, de eso. al margen de que efectivamente el músculo económico o la potencia económica que puede tener España sea diferente a la de Alemania, por ejemplo, lógicamente, o la de Reino Unido, lo que sí que es verdad es que este gobierno, el gobierno central, ha ido tarde, ha ido a remolque en la adopción de medidas. Porque, ¿cuánto tiempo estuvimos diciendo, por ejemplo, que no le permitían a los ayuntamientos ni a los cabildos ni nada utilizar los remanentes? Bueno, o sea, y era un cambio legislativo, decir, oye, dale liquidez a las corporaciones para que las corporaciones, por ejemplo... Que podrán utilizarlo ahora, en 2021. Claro, pero eso lo podías haber agilizado, igual que podía haber agilizado... Oye, parece mentira, en esta isla solo hay un ayuntamiento que ha dado ayudas a los autónomos. El Cabildo las va a empezar a dar ahora después de un año. El gobierno de Canarias las va a empezar a dar ahora después de un año. Y el gobierno central, pues, es lo mismo, es decir, han ido a remolque, han ido tarde. Es decir, cuando están cerrando las empresas es cuando están llegando las ayudas. No, mira, ahora no me sirve. Y el problema más grave todavía para mí es que si esto no se resuelve en los próximos 3-4 meses, empresas que ya no es cuestión de que tú les des ayuda y después las tengas que pagar, que es la mayor parte. El problema es que ya van a dejar de ser solventes. Total. Y entonces ya nadie le va a poder dar ni una peseta, ni un euro. Lo cual la situación se está agravando por día, ¿no? Encima la vacunación, que se vende como que vamos a unos ritmos extraordinarios. Oye, el ritmo extraordinario va a Inglaterra, va a Reino Unido. Pero es que España, todavía no se ha vacunado ni el 5% de la población en 2 meses. A día de hoy siguen diciendo que quieren cumplir con el objetivo de tener el 70% de la población vacunada en junio o en julio. Es decir, sí, la idea al ritmo ahora eso es imposible. No, eso es imposible. Lo que pasa es que llega ni al 40. Claro, cuentan con que en abril va a llegar vacunas aquí a barullo de todos lados y van a autorizar muchas vacunas, que probablemente pueda ser así, pero al ritmo que vamos ahora es imposible. Tienen que llamar la fórmula para inocular. Tienen que cambiar la fórmula para vacuna, inyectar. Hay que cambiarla, porque si no, no llegamos ni al 60%. No vale, hay que copiar a países que lo hacen en centros comerciales con DNI, hay que copiar a países, comunidades autónomas que ya en Andalucía empezaron ya hace cerca de 3 semanas, creo que la Comunidad de Madrid también va a copiar, utilizar estadios de fútbol y lugares que no sean centros de salud, porque si íbamos a centros de salud a vacunarnos, no terminábamos en 4 años. En 4 años. Y aún sabiendo eso, se siguió aplicando una fórmula equívoca, una fórmula que no funciona. Pero también es verdad que ahora no hace falta porque no hay vacuna. Entonces, como no hay vacuna, ¿para qué quiere infraestructura? No hay vacuna. En Lanzarote, tengo entendido, off the record, porque no quieren decirlo oficialmente, los médicos y tal, vacuna que llega, vacuna que se pone. Pero el problema es que en 2 meses se ha puesto todo lo que ha llegado. No llega a las 15.000 vacunas. La mitad de ellas, casi el 80%, la mitad no, más del 60-70% todavía necesita la segunda dosis. Es decir, que todavía estamos en unos índices muy bajos, muy bajos. Es verdad que como dato positivo lo daba el gerente, y es que efectivamente el hecho de que estén vacunados ya los grupos principales de riesgo, sobre todo en las residencias sociosanitarias, y el personal, digamos, directo que trabaja en esa residencia, más los médicos, personal sanitario en general, ya está vacunado la mayoría de los que tienen 80 años en Lanzarote, que son unos 1.000 personas, y también se empieza ya a vacunar a los que están
con mayores de 70 años, don Sergio, que dentro de poco le va a tocar a usted. Dentro de poquito, sí, ya. Yo creo que nosotros seremos de los últimos, ¿no? Pero no porque tengamos esa edad, tenemos mucha menos edad, tú también, y nos va a tocar de los últimos. Es cierto que ya lo de los 80 ahora ya empieza de 79 hacia abajo, y hombre, se nota más en las islas. El número de vacunados. Como comunidad autónoma superamos los números de vacunados de los números de infectados. Era la noticia a nivel nacional desde hace una semana, pero el nivel de vacunación... Ese tiene su trampa también, porque sí, el nivel de infectados en Canarias, por suerte, para nosotros es de los más bajos de toda España. Bueno, vamos a hablar precisamente con una responsable, en este caso médica de medicina interna del Hospital Molina Orosa, Ana Cerezales. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo van las cosas por el hospital? Mejor, más asentadas. Sí, porque la última vez que estuviste por aquí, la verdad que te veíamos con otra cara, ¿eh? Ya. Ahora estás más tranquila porque la presión hospitalaria es mucho menor, ¿no? Ha bajado la presión hospitalaria. Seguimos teniendo pacientes, tanto en planta como en la unidad de críticos, pero al bajar los contagios, pues ha bajado la presión hospitalaria, y menos mal. Y menos mal, porque es verdad que en lo que la sala COVID, o la planta COVID, creo que no superamos los 10 ingresados en estos momentos, ¿no? Sí, en torno a 8 o 9. Sí. Sí. Y 12, que es lo peor, en la UCI, ¿no? Ahí donde estamos todavía está un poco complicada la situación, pero bueno, no sé, ya no creo que estén viniendo médicos de fuera, ¿no? Como tuvo que venir en un inicio, ¿no? Desconozco si siguen viniendo compañeros de la Candelaria a la unidad de críticos, pero bueno, yo este fin de semana que estuve de guardia sí que tenían un compañero a mayores, los de críticos, entonces no lo sé ahora mismo cómo está la situación. Ya. Bueno, y más o menos el hecho de que haya bajado, pues es sin duda por el control que, en fin, que de restricciones que ha habido, de movimiento y tal. Pero ha habido muchos muertos, Ana. 41 personas en la última ola, pues prácticamente 2/3 partes de los fallecidos. ¿Eso médicamente tiene alguna explicación? No tanto médicamente, sino por números. Si tenemos más infectados, lo lógico es que tengamos más muertes. O sea, esto se ha visto así en todas las comunidades y en todas las regiones. No es porque haya sido más virulenta o con mayor capacidad para hacer daño esta cepa, ¿no? Que se estaba barajando si la cepa británica es más o menos virulenta. No queda del todo claro, Pero sí que es cierto que, como hablábamos la otra vez que estuve aquí, que de esta vez sí que hubo gente joven, mucha gente joven infectada, ingresada y muy crítica en la UCI. Eso sí que fue la diferencia importante. De todas maneras, sigue siendo la mayor parte de la gente que, por desgracia, termina muriendo una vez que adquiere la enfermedad, gente mayores de 70 años, la mayor parte, digo. La mayor parte, sí. Lo que pasa es que cuando estás ahí dentro, estás día a día viendo un paciente, hablando con su familia, la carga emocional, la angustia que supone eso, claro, los números, a grosso modo, como que te olvidas un poco de ellos, ¿no? Y dices, claro, pero mi paciente tenía 39, o mi paciente tenía 50, ¿no? Entonces es complicado, la visión que tenemos nosotros es como más sesgada hacia lo malo. Claro. Sí. Valentín, quería hacer una pregunta. Sí, buenas tardes, doctora. Yo quería preguntarle, vamos a ver, ahora no teníamos contagios en el día de ayer, por lo menos, oficialmente, pero la presión hospitalaria se mide también por la ocupación que tiene tanto la UCI como la planta COVID, ¿no? Ahora estamos con 12 pacientes en unidad de cuidados intensivos y 9 en planta COVID. ¿Qué número, qué porcentaje podríamos decir que debería disminuir eso para que la presión hospitalaria no fuese tanta? Porque a pesar de que no tenemos contagio, el hecho es que ahí, digamos que está sobredimensionado, o de alguna forma hay una ocupación que no es la normal, ¿no? En el hospital ahora mismo. No es normal para el número de contagios que hay ahora, pero claro, es que hubo, como dijo la doctora, 700 personas y 400 personas... Pero ¿cómo tendría que estar ahora mismo, digamos, la UCI y la planta para que no, digamos, para que a la hora de mirar el resto de parámetros, pues pudiésemos pasar, por ejemplo, a lo mejor a la fase 2 y a la próxima semana sin problema? No sé decirte exactamente un número concreto, pero sí que es cierto.
nosotros tenemos 10 camas aquí en la UCI, 10 camas reales, que están durante todo el año. Ahora se habla de que la UCI está un 20 o un 30%. No es real, porque nosotros se ha habilitado desde las gerencias y los jefes de servicio camas de críticos, tanto en la parte de reanimación, que se han tenido que parar todas las operaciones no urgentes o no oncológicas, e incluso teníamos preparados una zona de quirófanos para meter camas de críticos, ¿no? Entonces, una cosa es cuántas camas tenemos a día de hoy de críticos, pero cuántas camas reales este hospital tiene. Entonces, estamos a más del 100%, realmente seguimos a más del 100%, porque la UCI de este hospital tiene 10 camas y tenemos 12 ingresados. Sí, eso es importante, que ya lo aclaró el gerente el otro día también, ¿no? Claro, no sé exactamente el número, no sabría responderte a esa pregunta porque eso es ya más cuestión de gestión, de gerencia, bueno, incluso de la consejería, de cuáles son los valores que ellos determinan, ¿no? Pero la realidad es esa, la UCI no está a menos del 100%. Hombre, pero sí es verdad también, doctora, y eso nos lo daba a entender el gerente, que el hecho de que ahora mismo haya menos contagiados, pues la presión sanitaria va a ser menor. ¿Por qué? Porque ahora mismo mucha menos gente terminará en la UCI, ¿no? No quiere decir que no puedan terminar, pero terminarán por estadística, por como usted bien decía antes, ¿no? Sí. Luego, porque también tenemos que tener en cuenta que hay una UCI sucia que llamamos, que es la UCI donde están los COVID, y la UCI limpia, que es de otras patologías, que seguimos teniendo pacientes ahí. Claro, precisamente. Claro. Hay 6, creo, en este momento. Precisamente, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Que quería preguntarte por eso. Muere en Lanzarote gente que no sea por COVID, y lo digo, por ejemplo, la gripe. Entiendo que habrá menos gente con gripe por esto de la mascarilla. Eso al menos es lo que he oído. Pero ¿ha muerto gente por gripe en Lanzarote de un tiempo a esta parte? Estamos solo los medios de comunicación hablando de COVID. Y quiero conocer si existe... Hay otras patologías y no sé si es bueno o no, o si se puede o no se puede decir, pero entiendo que sí, ¿no, doctora? Sí. Este año de gripe no podemos hablar porque efectivamente las medidas frente al COVID han permitido que no haya una transmisión de gripe. En ese sentido ha sido algo positivo, ¿no? Pero podemos hablar de cualquier otro tipo de patología, patología oncológica, patología cardiovascular, pues infartos, ictus, eso sigue existiendo. Y además, en época de presión hospitalaria COVID, siempre tiene una demora, cierta demora, ¿no? Que eso también es con lo que nosotros cargamos a cuestas, con esa sensación de este paciente que tenía que haber visto en consulta no lo puedo estar viendo, no puedo estar haciéndole la prueba. Entonces vemos que son pacientes que o llegan a ingresar cuando a lo mejor no deberían, y la patología aguda que sigue existiendo, claro, la patología quirúrgica aguda, complicaciones oncológicas, infartos, ictus, eso sigue existiendo. Eso no se marcha. Bueno, en cualquier caso, por quedar claro, el tema de la gripe ha bajado, comparación al año pasado, muchísimo, ¿no? Sí. Muchísimo. Sí. Que eso es una buena noticia dentro de las malas noticias. Pero ¿y por qué? ¿Y concretamente por qué? Por el tema, doctora, no sé si... Yo es que he leído, y lo que he leído no lo puedo afirmar porque no lo tengo seguro. A lo mejor usted sí, o a lo mejor tú sí, doctora. El tema de la mascarilla ha sido vital para reducir el número de contagios por gripe, porque la gripe entiendo que existe, está pululando por aquí, claro, ¿no? Sí, pero en menor cantidad. Si nosotros cortamos una cadena de transmisión, que es lo que se intenta hacer, bueno, lo que se hace con un confinamiento cuando tenemos un paciente COVID positivo, si tú cortas esa cadena de transmisión, el virus muere, el virus no avanza, no pasa a la siguiente persona. Porque los virus, digamos que son como parásitos, que si no tienen personas en las que habitar, mueren. No pueden seguir esa cadena. Entonces, bueno, nosotros ya lo hacíamos siempre en la época de gripe. Cuando tú entras a ver un paciente con gripe, siempre entrábamos con mascarilla para evitar ese contagio. Entonces, ahora la distancia social, el confinamiento y el uso de mascarilla, pues claramente se ven los efectos, pero en la población, en masa. Lo que sí está pasando de todas maneras es que con la gripe es que si tienes algún síntoma de garganta, lo que sea y tal, ya ya te pones en tensión. Quiere decir que lo primero que haces es ver a ver si tienes COVID, ¿no? Y eso está pasando, que la gente va asustada a hacerse pruebas, porque no sabe realmente si es gripe o es COVID, ¿no? Sí, exacto. Y de hecho ocurre, ¿no? Que va gente con gripe creyendo que tiene el COVID, posiblemente, ¿no?
No hemos tenido, ¿no? Al menos a nivel hospitalario, no hemos tenido ningún caso detectado de gripe. Son noticias. A nivel hospitalario. Yo no sé si a nivel ambulatorio, sí, pero claro, que muchas veces ni se hace el test, ni en época no COVID. Una persona pasa la gripe en su casa, pues... ¿Y se ponen vacunas contra la gripe, doctora, ya por preguntarle de todo? Sí, ¿no? claro. Sí. Sí, como todos los años. Sí, ya se pusieron, de hecho. Sí, era por preguntar, porque estamos tan centrados en... Empieza la época de vacunación de la gripe empieza en octubre. En octubre, ¿verdad? Yo tenía una duda también, Jorge. Cuando hablamos de que se han puesto, de que el hospital del Molina Grossa ha actuado, con una celeridad y una rapidez a la hora de cuando ha visto que sus 10 camas se han ocupado del todo, cómo ha habilitado, digamos, nuevos espacios. Sí, planes de contingencia. Pero uno se pregunta, claro, el personal médico y los enfermeros que atienden a personas que necesitan cuidados intensivos son especializados. Son especializados y a lo mejor no están preparados ni hay tantos enfermeros para cubrir digamos, esos pacientes que necesitan un cuidado más intenso, ¿no? Sí, ese es el mayor problema, porque realmente, nosotros siempre lo decimos, por poner camas de UCI podemos poner todo el hospital de UCI. Claro. Pero ¿quién atiende a esos pacientes? Claro, porque en concreto los médicos especialistas que atienden pacientes críticos son los compañeros de UCI y los compañeros de anestesia. Entonces, eso tiene un número limitado y después enfermería, que evidentemente se ha tenido que ir formando mucha gente pues, sobre la marcha con gente más veterana, porque son unidades muy especializadas y la ayuda de compañeros de otras islas, que tuvo que llegar, porque llegaba un momento que nuestros compañeros no daban abasto. Doctora, creo que se han vacunado ya, decía el otro día el gerente, unas 13.000 personas, eso fue hace 5 o 6 días, es decir, me imagino que habrá aumentado 2 o 3.000 más. Bueno, es una proporción todavía muy pequeña, estamos hablando del 5% de la población, pero en cualquier caso, doctora, ¿se está teniendo, tienen ustedes conocimiento de reacciones adversas de la inoculación? Sí, ha habido, sobre todo con la segunda dosis, pero que era lo esperable y lo que describía el ensayo clínico, porque claro, ya estás expuesto a una primera dosis, tienes más capacidad de reacción, pero todas han sido leves, o sea, o reacciones locales con el pinchazo, con dolor de brazo, que se pasaba con un antiinflamatorio, un paracetamol, o un día, 2 de fiebre, de malestar general, como una pequeña gripe, lo describía la gente que lo vivió, pero nada más allá, nada más grave. Tengo aquí una información, Jorge, que precisamente habla de eso, 20 minutos, dice... Los profesores. Los vacunados con AstraZeneca son policías, guardias civiles... Profesores, que están de baja incluso ahora. Dice, bueno, o sea, evidentemente no se puede generalizar, ¿no? Dice, los efectos secundarios que padecemos, dice, la peor resaca de mi vida, ¿no? Dicen algunos, pero bueno, mientras pero no pase... la AstraZeneca. La AstraZeneca, que un problema de los que planteaba era que, por ejemplo, se las están inyectando a profesores y los efectos secundarios que han tenido ha provocado algunas bajas ya en algunos colegios. Pero eso es habitual, está dentro de lo lógico. Por ejemplo, con la vacuna de la gripe ocurría más o menos igual. Sí. Con cualquier tipo de vacuna siempre hay una probabilidad de reacciones leves, completamente esperables y que no le damos mayor importancia si no pasa de ahí. Realmente la complicación más preocupante es la inmediata, que es el shock anafiláctico por la vacuna. Una alergia, una reacción alérgica brutal que no te deje respirar, que es una situación grave, crítica. Después de ahí, eso suele ser inmediato o a los 15 minutos, se describía con esta vacuna los pocos casos que hubo, y de los cuales ninguno falleció, creo que fueron 7 con todas las miles de personas que vacunaron en los ensayos, y después los que aparecen a posteriori son ese tipo de síntomas, más leves, que te pueden afectar un poquito más, un poquito menos, pero que merece la pena exponerse. Doctora, para ir terminando ya con esta entrevista, los médicos, el personal sanitario, por lo menos de medicina interna, ¿cómo está? Porque son los que han sentido, tengo entendido, más presión, ¿no? Dado que son los que están más directamente relacionados con la enfermedad, ¿no? Los internistas y los neumólogos somos los que hemos llevado un poco toda la carga con ayuda de otros servicios médicos, de endocrino, de alergología, los reumatólogos, neurología, todos los servicios médicos nos han ayudado. Y la verdad que el sentir general, ¿no?, es que es agotamiento, no tanto físico, sino emocional, psicológico, la angustia de estar viendo a estos pacientes todos los días, la angustia después al teléfono con las familias, pacientes que se ponen muy malos, que se mueren.
y estamos agotados y muchos con pesadillas, síntomas pues un poco de ansiedad, un poquito de decaimiento del ánimo, afectados. Eso, doctora, y aparte que es así, yo he visto que en grandes ciudades donde hay muchos hospitales también tiene esos síntomas de agotamiento, pero ¿se podría corregir? Por ejemplo, en las redacciones de periódicos o televisiones hay redacciones que realmente son diminutas y bueno, pero nosotros podemos convivir en las que son diminutas, hay otras que son realmente espectaculares. Pasará lo mismo con hospitales, habrá hospitales que tienen una presión pues no tan fuerte como la que tiene el hospital de Lanzarote y otras que sí, como es este. Desde su punto de vista, si aquí se planteara la construcción de otro hospital, ¿eso sería bueno para la isla de Lanzarote? ¿Se sienten ustedes en un hospital pequeñito, en una redacción pequeña y donde el ambiente es casi insoportable por la presión, digamos, de los pacientes? Tendría que venir acompañado, si hay más espacio para trabajar o más camas para más pacientes, tiene que venir acompañado de más personal. Claro. Eso sin duda, porque si no, creo que es al revés, es contraproducente porque sería más ratio de pacientes, más carga de trabajo para los mismos médicos, la misma enfermería, ¿no? Pero sí que es cierto que esto es algo excepcional, ¿no? Lo que está pasando ahora, pero se estaba hablando de si la UCI que nosotros tenemos, la unidad de críticos, pues es suficiente, pero claro, como digo, esto es excepcional, claro. Que tengamos tantos críticos por el mismo motivo a la vez. El director gerente decía que efectivamente, según los ratios con respecto a España, las medias que hay en España, Lanzarote está un poco por debajo en el tema de las camas UCI y que deberíamos incrementar. Yo creo de todas maneras, y esto la doctora no tiene por qué entrar en estos temas, pero es una opinión que llevo diciendo hace mucho tiempo. Lanzarote necesita un hospital nuevo, moderno, para soportar los próximos 40 años, pero eso más allá de la pandemia, no tiene que ver nada con la pandemia. Pues doctora Ana Cerezales, de verdad que de aquí queremos agradecer, y yo en nombre de toda la gente de Lanzarote, el esfuerzo que está realizando la comunidad médica y sanitaria en general para solventar la situación lo mejor posible. Y me imagino que cada vez que se muere una persona por COVID, son ustedes los primeros que lo padecen y lo sienten. Pues muchas gracias. Venga, buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, era Ana Cerezales, médica internista del Hospital Molino Rosa, son quizás junto con los neumólogos, ¿no? Los que están más al pie del cañón. Decía ella, sí. Sí, al pie del cañón, porque son las enfermedades que cuando se agravan el COVID más afecta, que es el tema de los pulmones, de las infecciones respiratorias. Estaba recordando justo ahora mismo, se me olvidó preguntarle, porque claro, se suponía que durante la pandemia hubo un intento del gobierno por gratificar, ¿no? a los sanitarios y a los médicos, económicamente me refiero, dar una especie de gratificación, sí, que todo el mundo y eso quedó absolutamente como la bajada de sueldo de ellos, ¿sabes? En nada, ¿no? O sea que hombre, lo que tiene que hacerse es bajarse un poco los sueldos. El resto, políticos, claro. Los políticos y otros funcionarios y trabajadores, por lo menos no subírselos, como se lo subieron, y dárselo a los que realmente están batallando para... Porque, hombre, lo que sí que es verdad es que cuando la gente salía a los balcones a aplaudirle, lo que estaba clarísimo es que tenían claro que los sanitarios en estas circunstancias tan malas dieron el do de pecho y bueno, efectivamente ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Que para muchos ha llegado pues eso, a momentos de agotamiento, de debilidad mental de todo tipo, y bueno, y el político que hizo en su momento decir que los iban a gratificar económicamente y todo el mundo lógicamente estaba de acuerdo, pero no ha llegado absolutamente nada, que el otro día estaba... Es otra promesa más, Valentín, de la que hablamos al principio de esta tertulia, ¿no? De Café de Periodistas. Es otra promesa más incumplida, es otra mentira más. ¿Tú te acuerdas cuando preguntábamos aquí? Yo creo que tú estabas cuando eso. Sí. No voy a decir el nombre, pero a alguien de Podemos que si creía que había que bajarse los sueldos dado la pandemia y la crisis económica, y ella dijo que sí. Sí, dijo que sí, pero luego también ella misma, esa misma persona, apoyó a Marlaska cuando Marlaska estaba ninguneando, digamos, el problemazo que había en Canarias, estaba como mirando a otro lado y parte de su partido criticó, le pidió a Marlaska que dimitiera y esta misma persona fue la que apoyó a Marlaska. Y esta misma persona tiene compañeros aquí en Lanzarote que en su día propusieron bajarse el sueldo y de repente hicieron caso a aquella persona que fue Dolores Corujo Borrell, que dijo que no. Bueno, vamos a mantenernos aquí, que lo que está haciendo Jesús Machín es un poco disparate, que por cierto, Jesús Machín también recibió fuego amigo por haberse propuesto y bajado, creo que se lo bajó durante unos meses el sueldo. Quiero decir, eso es otra de las mentiras. Por cierto, hablando el tema del COVID, Mararía, la Asociación de Defensa de la Mujer, ha decidido, yo creo que acertadamente,
no acudir a ninguna manifestación presencial, en este caso en la isla de Lanzarote, porque considera que por solidaridad y seguridad de las personas que vayan, solidaridad al resto de negocios que están pasándolo mal y que no sería lógico que mientras ellos estén haciendo un esfuerzo perdiendo dinero, pues ahora se haga una manifestación, por muy justificada que pueda estar para ella, sobre todo para la gente, para estos colectivos, pues muy justificada que pueda estar, no se merece poner en riesgo tampoco a las personas que acudan, ¿no? El Partido Socialista siempre ha sido muy coherente, al menos el clásico, en estas cosas en comparación con Podemos. Seguramente porque Podemos sigue adelante con la manifestación. Podemos yo creo que ya no, tiene una, aquí especialmente, yo te hablo a nivel nacional, si por ello fuera estarían encantados porque se comparan con otros colectivos que sí han salido, pero esos colectivos que salen no salen por ideas políticas, como sí es esta manifestación. Esta manifestación está politizada desde hace mucho tiempo. Oiga, si es por su interés político, déjelo usted a un lado, pero luego se comparan con gente que sí ha salido a manifestarse, pero por sus problemas laborales, y son capaces de compararse con ellos, diciendo, oiga, el otro día aquí una miembro de Podemos se comparaba con los pobres desgraciados de los dueños de los gimnasios y las escuelas de baile, algunas cosas que los han tenido cerrados y que, por cierto, siguen ahí cerrados. ¿Y qué más da, hombre, ellos que sigan pagando impuestos y que se sigan arruinando? Y se comparaban y decían, ellos que fueron capaces de salir a manifestarse en frente de la presidenta del Cabildo, no se les dijo nada, y a nosotras feministas, y acabó ese planteamiento diciendo, planteando como machistas aquellos que criticaban a estas personas que querían salir a la calle. Pues ahora cojan y plantearle como machista a la presidenta Mararía, que ha dicho que no, el mismo argumento. ¿No serán capaces de hacerlo? Claro que no. Claro. Yo lo que creo y la ministra en este caso, que es canaria, Carolina Darias. Carolina Darias fue clarita, ¿eh? Dijo que nada de manifestación. Carolina Darias, sí, como ministra de Sanidad. A ver, pero es mujer, y fue contagiada por COVID precisamente en la manifestación anterior. Quien pretenda, digamos, etiquetarte de que estás en contra del feminismo porque estás en contra de que se celebre esta manifestación, es que es absurdo. Pero que son gente de Podemos. Ese argumento estaba aquí con gente de Podemos de Lanzarote, aunque no te lo creas, Martín. Bueno, sí te lo crees, en realidad. Sí. Viven de la radicalidad, del sectarismo y estas cosas. Inicialmente, después de la declaración de Carolina Darias, yo creo que se quedó la cosa bastante más clara. Sí. Porque hasta ese momento... hasta ese momento se estaba barajando la posibilidad de permitir manifestaciones de hasta 500 personas. Se estaba hablando de cómo regularlo. Exactamente, cómo regularlo para que no evitar contagios, hasta que ya en un momento determinado se dice, pero vamos a ver, el movimiento feminista puede seguir luchando, puede seguir reivindicando sin necesidad de salir a la calle en manifestaciones, porque tú lo que no puedes hacer en una manifestación es controlar a la gente. Claro. Y lo que faltaba es que en esa manifestación que la gente se contagiase. Y además me parece muy bien el argumento que ha dado Mararía, también por solidaridad al resto de negocios. Como dice Sergio, no es normal que cuando están cerrando el 90% de los negocios, el turismo, los restaurantes, los comercios, y ahora van a hacer una manifestación cuando lo pueden hacer, que ahora hay medios telemáticos para hacer lo que quieran. Porque para algunas cosas sí sirve la telemática, sobre todo cuando es para ir a trabajar a los ayuntamientos. Vamos, 2 minutos de publicidad y regresamos. Bueno, pues tenemos al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, en este caso del Partido Socialista, y teníamos a la alcaldesa Astrid Pérez, del Partido Popular, socio de gobierno, don Alfredo Mendoza. Buenas tardes, don Alfredo, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias, Jorge. Bueno, Alfredo, antes de nada, ayer la alcaldesa venía a decir que no considera lo que ocurrió en esta comisión de cuentas ni siquiera una mini crisis ni una tormenta en un vaso de agua, porque la dirección del PSOE sobre la marcha resolvió el asunto antes incluso de terminar esa comisión en este caso esa comisión de cuentas. Bueno, sobre la marcha nosotros terminamos la comisión de cuentas y evidentemente informamos de por qué había sido así, se había producido así. De hecho, no solo justo después de la comisión de cuentas, el viernes anterior de la comisión de cuentas, una reunión personal que tuve con la alcaldesa, informábamos que el voto del Grupo Socialista no estaba todavía del todo decidido porque habían cuestiones jurídicas frente al documento que llevábamos a pleno que teníamos que valorar y estudiar. Y evidentemente
a ese momento, en ese momento del día, pues teníamos que esperar el asesoramiento jurídico necesario para poder tener claro nuestro voto. Pero, Alfredo, no obstante, pero es cierto que ella decía que, bueno, por lo menos que ustedes nunca le comunicaron que se reunió con usted, efectivamente el viernes, con la propia concejala de Hacienda en aquel entonces, Cristina Duque, y que en ningún momento le comunicaron que se iban a abstener. Vamos a ver, nosotros lo que sí comunicamos el viernes, y se lo comuniqué yo personalmente a la alcaldesa, es que nosotros no teníamos claro cuál iba a ser nuestro voto en esa comisión de cuentas. Porque evidentemente siempre entendemos y entiendo que la comisión de cuentas es un órgano de trabajo de la documentación que se sube al pleno. Y justo en ese momento estábamos aún con cuestiones y dudas, yo creo que importantes para nuestro grupo político, desde nuestro punto de vista, que teníamos que resolver. Si podíamos resolverlas antes del lunes, pues sin ningún tipo de problema hubiésemos tenido un voto favorable. De no ser así, como sí sucedió, pues nosotros en ningún momento le dijimos que nos íbamos a tener, pero sí es cierto que le dije el viernes que no teníamos claro el voto, que fuera a ser ni positivo, ni negativo, ni abstención. No había un voto claro y que la decisión ya se la trasladaría en cuanto la tuviésemos. Efectivamente estuvimos hasta el mismo lunes, hasta en torno a mediodía, intentando aclarar ciertas dudas con nuestra esa era mi pregunta, don Alfredo. Después me imagino que una vez ya que ustedes aprobaron el presupuesto, quedó aclaradas las dudas. Las dudas quedaron... En el sentido de que usted considera que es positivo, por ejemplo, una de las dudas que tenía la concejala de Hacienda en aquel entonces, Duque, de que el crédito a lo mejor se podía haber hecho otra operación distinta. Sí, bueno, las dudas no solo eran en torno al crédito y el tipo de operación que se tenía que hacer, eran dudas referentes a otras cuestiones también técnicas, sí, que esas sí se resolvieron el viernes con el asesoramiento técnico del ayuntamiento, sí, que era la técnico del área de gestión presupuestaria. Cierto que habían otras dudas jurídicas que ella personalmente no podía resolver, ni tampoco le planteamos a ella, evidentemente, porque son cuestiones jurídicas que hablan al margen de este presupuesto. En cuanto a lo que me dice Cristina, pues efectivamente Cristina en septiembre del 2019 fue cuando únicamente tiene reuniones con el interventor y la alcaldesa para valorar la posibilidad de un crédito. Se estaba hablando de otras cantidades porque era otro momento económico también en el que vivíamos, estábamos sometidos a un plan económico financiero, la regla del pago medio a proveedores no se cumplía, vamos, ni de lejos, porque estábamos superando los 100 días de pago medio a proveedores. Y eran otras realidades diferentes. Entonces, a partir de ahí, nunca más se volvió a hablar referente al crédito y el crédito que se iba a plantear, si era de 10, de 15 o de 27 millones o de 24 millones, como es el caso. Pero eso son cuestiones que se quedaron ahí en la mesa y se volvieron a retomar en estos días Pero me refiero que al final la alcaldesa le convenció que era bueno porque se iban a ahorrar 7 millones de euros, ¿no? No hace falta que, bueno, la alcaldesa nos convenció, no hace falta convencer, simplemente hay que ver los números sobre la mesa y evidentemente ves que una operación financiera para el pago de una sentencia en firme que estamos ya pagando, nos iba a suponer un ahorro mínimo de 3,5 millones de euros y depende de lo que suceda en estos días, pues puede llegar a ser de un ahorro de 7 millones de euros con respecto al pago de la sentencia que estamos pagando actualmente. Dese cuenta que ahora mismo pagamos todos los meses, nos cuesta al Ayuntamiento de Arrecife 199.000 euros el pago de la sentencia y gran parte de ese dinero son intereses, en torno a unos 66.000 euros son intereses. Evidentemente es un ahorro que no se escapa del entendimiento de cualquiera que se sienta a ver un poco y analizar las cuentas. Sí es cierto que habían cuestiones que se resolvieron, ya digo, el mismo lunes y el martes. Las dudas que pudiéramos tener referente a la operación estaban más que resueltas y de ahí pues nuestro voto favorable el viernes en el Pleno. Y de hecho, en cuanto resolvimos las dudas que teníamos referente a estas cuestiones, a estas varias cuestiones que teníamos, se lo hice saber a la alcaldesa. Ya digo, esto todo está en torno de un contexto de trabajo. Yo creo que discusiones de este tipo en este pacto hemos tenido muchísimas. O sea, no solamente esta discusión que podemos haber tenido con el Grupo Popular. Sí. Yo creo que eso marca la trayectoria de este pacto de gobierno y de la responsabilidad, por lo menos, de este grupo socialista frente a la ciudad de Recife. Nosotros no podíamos mirar para otro lado en una situación como la que estamos viviendo y lo que siempre he mantenido. Yo creo que hay que tener los pies en el suelo, los pies en la tierra y tener claro que Arrecife lo que necesita es la garantía de tener un gobierno sólido durante una legislatura completa y si puede ser 2 legislaturas, mejor. O sea, no podemos permitirnos el lujo de estar con
con debates de dejar en minoría o de rupturas de pacto. Yo creo que ese no es el debate en este momento, ni nunca pensó ser ese el debate. Era una discusión que se genera en torno a un órgano de trabajo y simplemente una vez que se aclaran las cuestiones. Me hubiese gustado tenerlas claras antes de llegar a la comisión, pero efectivamente nosotros hemos visto esa comisión de cuentas como un órgano de trabajo donde no es vinculante el voto, donde no era vinculante el voto y donde no había prácticamente nada que decidir. Ni siquiera hubo tirón de oreja, ¿no? Por lo que usted me está diciendo por parte de la dirección del PSOE, en este caso a Cristina Duque, ¿no? No hubo ni siquiera eso. No, vamos a ver, ni tirón de orejas, ni mucho menos. Pues, entonces las orejas ya no nos las teníamos en la cabeza, porque mira que hemos tenido discusiones, hemos tenido discusiones por muchísimas cuestiones. Este grupo de gobierno ha intentado desatascar problemas que tenía endémicos Arrecife en muchos años y hemos ido afrontando los retos paso a paso y cuando han ido llegando. Recuerdo que veníamos arrastrando un presupuesto desde el 2017 prorrogado y que este grupo de gobierno se puso a trabajar y nos costó 1 año y pico poder sacar un presupuesto adelante. Dese cuenta que el presupuesto del 2020 no fue nada sencillo, un presupuesto que tuvimos que recurrir a un plan económico financiero, tuvimos que poder hacer un expediente de reconocimiento extrajudicial para bajar, entre todas otras cosas, el pago medio a proveedores y poder partir de la base de generar un presupuesto cada año mejor. Es lo que hemos hecho este año, hemos mejorado un presupuesto. Y lo que hay que ver es innegable que las cosas están mucho mejor que hace 2 años en Arrecife. Y eso parte de la responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos en este grupo de gobierno, incluyendo el grupo socialista. Y ya digo que es una responsabilidad que tenemos que tener todos de que este grupo de gobierno, hay que tener en la ciudad de Arrecife un grupo de gobierno que soporte una mayoría digna a la hora de llegar a un pleno y poder sacar adelante los grandes temas de esta ciudad. Señor Mendoza, yo la verdad es que me alegro mucho de que esto haya terminado bien. Lo que pasa es que lo que no hay que esconder, yo no he hablado con ningún periodista que no haya visto que lo que pasó el otro día fuese una mini crisis. Y le explico por qué. Es decir, en ningún pacto de gobierno, en ninguna institución se puede llegar hasta el punto de ir a una comisión de cuentas, que es el paso previo a la aprobación de los presupuestos, con los socios del gobierno votando en contra de ese presupuesto o absteniéndose. Eso es evidencia, porque claro, estaba clarísimo que a Cristina Duque abstenerse, que es la concejal de Hacienda, esto iba a saltar a los medios de comunicación y van a decir lo que es obvio, que hay crisis. La crisis era, pues si era el crédito por el Solares Ginori, que si era crisis porque Cristina Duque se sentía ninguneada, porque había una gerencia de gestión presupuestaria por encima que no le tenía las manos atadas, etcétera. Pero lo que es evidente es que hay una crisis cuando tienen que llegar ustedes hasta el paso previo a la aprobación de los presupuestos para votar, para abstenerse. Quiero decir, eso es evidente. No hay ningún periodista que no vea en eso una crisis de gobierno. Es decir, y que usted diga, no, es que teníamos dudas jurídicas. Las dudas jurídicas tienes que resolverlas mucho antes de llegar a la comisión de cuentas. Para en la comisión de cuentas votar que sea el presupuesto y en el pleno votar que sea el presupuesto. Lo que no se puede hacer es que tenga dudas jurídicas y llega a la comisión de cuentas, pues yo no apruebo el presupuesto, siendo socio de gobierno. Es lo que no se entiende, es la incoherencia de esta situación, ¿no? O sea, usted nos entenderá de que nosotros vemos en esto una crisis política, evidente. Perfecto. Yo digo que insisto en que las dudas jurídicas se mantienen y cuando recibimos los documentos finales del presupuesto, sí es cierto que venimos trabajando los presupuestos del mes de octubre y noviembre del año pasado, pero cierto es que únicamente hemos trabajado en los capítulos 2 de gastos corrientes y de inversiones. ¿Y cuál es la duda jurídica, señor Mendoza? Dígame una concreta, más o menos, de las que tenía. Dudas jurídicas que teníamos, pues las que todos ya hemos oído y hemos sabido. Hay cuestiones que tenemos que solventar, que se han visto resueltas en estos días y son dudas jurídicas que tienen que ver con todo el procedimiento. Ya digo, un procedimiento que nos ha tocado a nosotros, este grupo de gobierno, tener que cogerlo, como se dice literalmente, el toro por los cuernos y afrontar una cuestión de un pago de una parcela que todos sabemos las circunstancias en las que está. Sobre todo me imagino que será el tema del gasto, de si se puede seguir finalmente cuando... Acogiéndose Sí, porque hay un problema que es lo que también creo que planteaba el PSOE, de la posibilidad de que se quede muy endeudado el ayuntamiento y que no se permita gastar los remanentes como se permiten ahora, ¿no? Pero eso es una duda jurídica que tampoco puede resolver sobre la marcha, claro, Jorge, porque depende de la ley de estabilidad presupuestaria. Alfredo, ¿cómo estás? Sergio. Muy bien, Sergio. ¿Cómo va todo bien? Esta mañana alguien del grupo de gobierno nos decía en el PG Verde que a Cristina Duque le habían quitado una serie de áreas y te la habían pasado a ti, pero porque se fue de vacaciones. Cuéntame.
Sí, bueno, nada, esto era una cuestión que también estaba prevista. Normalmente Cristina nos había dicho que se encontraba con todo el procedimiento anterior a la elaboración del presupuesto y demás, que necesitaba coger unos días, y una vez que el presupuesto, ya creo que hizo algo parecido a la vez anterior, cuando salió el presupuesto y se aprobó el presupuesto, cogía unos días de vacaciones, y en este caso el problema es que ha sido más de 10 días, y cuando son más de 10 días tiene la obligatoriedad de delegar la firma es decir, ahí no hay nada que algunos quieren ver. Es que algunos ya quieren decir que Cristina, bueno, que está le han quitado, bastante descontenta y nada, son boberías de la gente. Qué mal pensada la gente. No, pero Alfredo, ya le digo sinceramente, la otra vez anterior cuando se aprobó el presupuesto, me imagino que la mujer no lo estará pasando cuando se aprobó el presupuesto anteriormente también cogió unos días, lo que pasa es que no cogió 10 días, sino cogió, creo que fueron 5 días, ahí no tiene necesidad de dar la firma. En este caso en concreto coge más de 10 días y por cuestiones personales se quiso estar justo después de la aprobación del presupuesto, que así lo habíamos decidido anteriormente, y en este caso tiene que delegar la firma. Nos pasó también hace tiempo también que la alcaldesa cogió 15 días de vacaciones y como tuvo que coger 15 días de vacaciones, delegó la firma. Y nadie dijo nada de ti, ¿no? Y nadie dijo nada de ella. No se dijo nada al respecto, que no había crisis tampoco, y me había delegado la firma la propia alcaldesa. Nos alegramos mucho por Cristina Duque, además. Alfredo, vamos a cambiar radicalmente de tema, en este caso de asunto. Bueno, usted también es jefe de la policía, y la verdad que la policía ha vivido en los últimos tiempos, pues yo creo que ha hecho unas muy buenas actuaciones, es verdad que también polémica en algunos casos concretos, pero en general yo creo que la policía ha trabajado bien, ¿no? Ha trabajado bien, porque no es fácil cuando está una persona, unos policías intentan detener a alguien que no se dejan detener, no es fácil, ni aquí ni en ningún sitio, y lo sabemos, ¿no? Es igual con el tema de los antidisturbios, que ahora se ve en Cataluña, oye, se echa las culpas a los mozos. Oye, pero usted sabe lo difícil que es, cuál es la medida justa o no justa para poder, en este caso, defender la libertad del resto de ciudadanos, que son la mayoría. Pero bueno, en cualquier caso, en el tema de la policía, ¿está más o menos resuelto ya ese expediente que se abrió o todavía a uno de los policías por el asunto? Me refiero a la calle Pedro Balba. Sí, nosotros teníamos abierto un informe reservado desde el área y a expensas de lo que suceda en sede judicial. Entonces no me va a permitir que no me pronuncie porque evidentemente no está dentro de mi alcance, es una cuestión que se gestiona desde la jefatura de la policía local. Y una vez que se resuelva en sede judicial, pues tendremos que manifestarnos nosotros, evidentemente, en virtud a lo que así se decida. Sí, que ya quedará poco, ¿no, Alfredo? Porque eso... Entiendo que sí. Calculo que fue aproximadamente un mes después de que ocurriera, probablemente hubiera algún pronunciamiento. Entiendo que sí, que debe ser en esta fecha, si no a principios de marzo. Yo creo que a mediados de marzo tendremos que tener noticias sobre el expediente de Pedro. Alfredo, el otro día ocurría una espontánea fiesta, en este caso para celebrar la independencia. Los dominicanos, el colectivo de dominicanos instalado en la isla de Lanzarote, bueno, pues realmente fue muy llamativo, ha salido en todos los medios de comunicación a nivel del Estado, esa fiesta. Lo cierto es que actuó rápido la policía local, también la policía canaria, que creo que finalmente fue la que tomó la rienda del tema, ¿o no es así? Sí, bueno, vamos a ver, nosotros el sábado por la tarde, creo que se por la noche fue cuando fueron las actuaciones. Nos llaman varios vecinos porque se genera una concentración espontánea de vehículos celebrando la fiesta de la independencia de la República Dominicana. Actuamos con nuestros efectivos que teníamos en ese momento, que eran efectivos de la policía local, y conjuntamente la Policía Autonómica de Canarias, que normalmente, si saben, está con nosotros y coordinamos, un poco distribuimos lo que son las tareas o las funciones que tienen que desarrollar en la ciudad. Todas las tardes, cada vez que ellos entran en el servicio, pues distribuimos las tareas. Allí pero a las 8... duda, pero antes, porque ¿son colaboradores o realmente son, una vez que ellos actúan, ya son los que están por encima de la policía? No, ahí son colaboraciones que hacemos, igual que con la Policía Nacional, actuamos conjuntamente. Luego hay cuestiones que evidentemente son cuestiones propias de la Policía Nacional, que nosotros no desentendemos y simplemente servimos apoyo, pero en este caso en concreto la Policía Canaria tiene un carácter más de seguridad ciudadana y a lo mejor en cuestiones de intervención pues toman ellos ciertos aspectos y toman las riendas. Pero es un acuerdo de colaboración con ambos cuerpos en el que, en este caso en concreto, y a partir de la hora que se produjeron los hechos, actuaron conjuntamente Policía Local de Arrecife y Policía Autonómica de Canarias. Se disolvió aquella concentración espontánea de la calle Triana
pero luego se desplazó hacia el recinto ferial y allí pues ya la Policía Local Canaria, la Policía Autonómica de Canarias sí que cogió y cerró el acceso al recinto, y contabilizando hicieron como unas 150 identificaciones y en torno eran un volumen de 150 coches y en torno a unas 300 personas que había, identificando a 150. De ahí salen unos 7 denuncias que interpone la Policía Canaria en ese operativo en concreto, y la Policía Local de Arrecife posteriormente actuando también pone otras 9. En total unas 16 denuncias por incumplimiento de normas COVID ese día, y tuvimos que atajarlo lo antes posible. Yo quiero agradecer la rápida actuación de la Policía Local en ese caso en concreto. Es verdad que existen unos vídeos que a lo mejor generaron ese debate en las redes sociales, sí, pero se actuó muy rápido. Yo espero que de aquí a 15 días o 7 días no vengamos los resultados de esta concentración, pero creo que se actuó de una forma rápida. Y es más, luego la Policía Local, una vez que la Policía Canaria se retira del servicio porque está operando en toda la isla, nosotros contactamos con Policía Nacional y coordinamos un operativo para mantener el orden en la zona de la calle Triana y las zonas que popularmente conocemos donde hay influencias de dominicanos, sobre todo, de población dominicana, para controlar un poco este tipo de... Porque algún dominicano nos ha llamado para decirnos que allí no había, que no todos eran dominicanos, que habían de otro sitio. No, me refiero a la Esplanada. Yo es que iba a decir, Jorge, es que iba a preguntar si ha llegado algún tipo de no sé, de excusa o de, no sé, algún comunicado de la asociación de colectivos dominicanos en Lanzarote para disculparse, o porque no tenían información, porque, hombre, lo que no es lógico que estando en fase 4 estábamos como estamos, montes tú ahí una Paco Perpéntica, ¿sabes? Encima, por las independencias del país en el que está, ¿sabes? Una cosa... No me consta, bueno, eso hace muchos años ya. No me consta, pero ya digo, irresponsables hay en Santo Domingo, hay en Lanzarote y en Alfredo, todos lados. O sea, irresponsables hay en muchos sitios. No estoy viendo que el binomio Policía Canaria, Policía Local de Arrecife funciona igual que otros binomios con la Policía Nacional y con la propia Guardia Civil, e incluso en marzo los vimos con el Ejército. Pero, ¿crees que estaría justificado un destacamento permanente de la Policía Canaria en Lanzarote? Sí, bueno, eso es una de las cuestiones que ya se llevó a pleno hace tiempo. Fue una moción que presentó incluso la oposición, solicitando tener un destacamento fijo aquí de manera permanente. Sé que se está trabajando en esa línea, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la Policía Local Autonómica de Canarias no ve incrementada su plantilla desde hace muchísimos años. Sí. A partir de esta legislatura es cuando se incrementó, creo que en 56 efectivos más, llegando a un total de 160, creo que están actualmente. 160 efectivos para toda la comunidad canaria son pocos, pero sí es cierto que hay un procedimiento de oferta de empleo público para poder incrementar el número de efectivos en la Policía Autonómica, y yo creo que en cuanto eso se haga efectivo se valorará la posibilidad de tener un destacamento permanente, si no permanente, que tenga la facilidad de poder asumir ciertas responsabilidades en la isla de Lanzarote. Sí, porque ahora creo que han venido 2 unidades, si no me equivoco, por lo menos en el tema del COVID, 2 unidades, que son las que han estado durante todo este tiempo. Pero realmente yo creo que debería de haber, y aparte porque para el propio nombre de la Policía Canaria, que yo creo que fue para mí un acierto, pero fallido en cómo se hizo, porque no se creía en ella realmente lo suficiente por parte de todas las fuerzas políticas para potenciarla, y realmente tener una policía efectiva, una policía preparada. De todas maneras, eso era lo que, me acuerdo, el señor Ruano era como consejero, Ruano. Era Ruano, fue el que la puso en marcha, pero claro, con el número de efectivos hasta el otro día no llegaba ni a 100, ahora según ha dicho el concejal, llega, pero claro, con eso, de si no dotas de la sensación de que era el típico juguetito eso de la Televisión Canaria, como algo nacionalista y tal. Se lo tomaron a vacilón los del PP, creo que estaba. Claro, ustedes piensen que tenemos nosotros una policía local en Arrecife en torno a 80 efectivos, en una población de 63.000 más, y es insuficiente. Imagínense para una población como la de la Comunidad Canaria, con un cuerpo de policía de 100 efectivos hasta hace poco. Ya digo, yo creo que la intención, y después de visto cómo ha funcionado la Policía Canaria, ya no solo en Lanzarote, sino ha dado cobertura en La Gomera cuando tuvieron casos de positivos en su plantilla, que es una plantilla escasa, y estuvieron dando cobertura en La Gomera, ahora están implicados en la problemática del sur de Tenerife. Es un cuerpo que yo creo que hay que valorar y tener en cuenta por si es necesario tenerlo y dar cobertura a toda la comunidad, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ya nos tenemos que ir. Simplemente, ¿qué destacaría del presupuesto a nivel de inversiones? Porque decía ayer la alcaldesa que es un presupuesto que, además de cubrir todo el tema social, que ya sabemos que el ayuntamiento ha incrementado el porcentaje, también en el capítulo de inversiones habló de ella que hay 7 millones, no me quiero equivocarme, hablo de memoria. Sí, yo creo que donde hemos hecho el esfuerzo en este presupuesto y ha sido en el capítulo de las inversiones. Efectivamente, el capítulo 2 de gastos corrientes, que para que todos nos entiendan, son lo que utilizamos para celebrar las fiestas, los eventos deportivos y todo eso, se ha visto mermado drásticamente. Somos conscientes de que eso iba a ser así porque se ha incrementado en 4 millones la partida de servicios sociales. Y donde nos hemos peleado, por si queda el titular, ha sido prácticamente en las inversiones que teníamos que ganar. No se preocupe, que Valentín y Sergio no son tan malos. Jorge te va a coger esas palabras. En el Grupo Socialista hemos peleado para que las inversiones caigan a la balanza del Grupo Socialista en materia deportiva. Claro. Vamos a hacer unas inversiones en torno a 1 millón de euros con recursos que ya están pintados en el presupuesto y a ver si podemos rescatar del remanente otro 1.250.000 euros para un pabellón como el de la Agapito Reyes Viera. Y luego, pues, a lo que a mí me respecta, por fin he podido pintar en los presupuestos las partidas para la comisaría de la policía local. Tan necesario. Y algo que no se ha hablado, pero bueno, que también es importante, el Centro Sociocultural de Argana Baja, que vamos a intentar legalizarlo y darle un remozado a ver si podemos contar con otra infraestructura más cultural dentro de Arrecife, si hay algo que ha hecho esta COVID, ha sabido sacar las vergüenzas de todos y cada una de las administraciones. Y nos hemos visto cuando tenemos que celebrar actos en espacios cerrados para controlar los aforos, carecemos en Arrecife de ellos y yo creo que el Centro Sociocultural de Argana Baja tiene unas condiciones espectaculares para poder... ¿Y el pabellón de Argana Alta cómo está? También está dentro de esa partida que decimos, tenemos ya una partida de 380.000 euros para legalizar el pabellón y a partir de ahí el trabajo de la Administración Pública como Ayuntamiento está hecho y lo que queda es en manos de la concesionaria para poder remodelar lo que tenga que remodelar y poner en funcionamiento, pero que los trabajos y el proyecto de licitación de todos los proyectos para la legalización del espacio están totalmente avanzados y concluyen con la partida presupuestaria de 380.000 euros que se consiguen en este presupuesto. ¿Tu intuición te dice que pasaremos a la fase 2 en breve? Esa no es mi intuición, es mi esperanza. Yo creo que eso debe ser así, porque todo depende de la responsabilidad de cada uno y ya vemos la presión hospitalaria a la que estamos sometidos en el Hospital de Lanzarote son unas infraestructuras muy precarias no, sino no son acordes a la realidad que estamos viviendo. Tenemos una UCI de 10 camas nada más en este hospital, hemos implementado a 30 pero por la situación que estamos viviendo. En cuanto no baje esa presión hospitalaria de camas UCI, yo creo que no bajaremos del nivel 2. Necesitamos, es que es un poco para la población, ve cómo no tenemos contagios positivos, no hay casos positivos en Arrecife y no nos bajan de nivel, pero lo que hay que observar bien es si bajamos de esas hospitalizaciones en UCI, veremos cómo seguro pasaremos a un nivel 2 si mantenemos el nivel de contagios tal y como lo tenemos, porque lo que está marcando ahora mismo el hecho de no estar en nivel 2 es la presión hospitalaria. No podemos permitir el lujo de que en la situación que tenemos en la unidad, en la UCI ahora mismo en el hospital de Lanzarote, podamos empezar otra vez a incrementar la curva de contagios positivos, porque no sabíamos a dónde podríamos llegar en nuestra hospitalización. Yo espero que todo vaya como está yendo hasta hoy y probablemente la semana que viene podamos estar disfrutando del nivel 2, que nos da una libertad o una normalidad más a la que tenemos actualmente. Pues Alfredo Mendoza, en este caso teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife por el Partido Socialista y también concejal de policía y creo que ahora, pero de manera transitoria, también concejal de Hacienda. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Un placer siempre estar aquí. Bueno, Alfredo, que yo tengo que agradecerle personalmente porque es de los políticos, que siempre a las buenas y a las maduras siempre... y cada vez es más político porque hay cosas que no dice. Y da la cara. Pero y lo malo es que está aprendiendo a ser político. Sí. Porque otra cosa, es decir, el presupuesto se aprobó ya en el Pleno, pero no está en vigor. Es decir, porque tienes unos plazos que tienes que cumplir. Un mes. Un mes de alegaciones. Por eso tú preguntabas... es decir, por ejemplo, ¿cómo es que la concejal de Hacienda se va en estos momentos? Pero ella ya no lleva... Pero ella no lleva... Ya sé que esa parcela ya no la lleva. Eso la lleva Astrid directamente. Desde hace un año ya. Desde hace un año, sí. Y eso
como tú decías, hay cierto mosqueo que nunca gustó a la concejala de Hacienda, nunca le gustó. Y eso que personalmente creo que se llevan bien a nivel... Y todos los pasos que se han dado, Jorge, me relaciono con esta crisis, no son solo por una cuestión de Ginori y por duda jurídica, es por lo que hay detrás, es decir, por un rollo de quién tiene las competencias determinadas y quién... Lo conocemos en las memorias de Alfredo y de Cristina cuando quieran contar lo que realmente parece en ocasiones una olla a presión. Y cuidado, que no es algo excepcional, es normal. No sé si ha llegado... y PSOE. Hay un primer avance, de los datos. De los datos de hoy. En Lanzarote son 15 contagios. 15 contagios. Es que lo de ayer no era normal. Claro, lo de ayer fue que yo creo que fue el domingo, ¿no? Que no se hicieron suficiente... Exactamente, no se hicieron... O que la gente que está enferma aguanta y van... Bueno, o casualidad, ¿no? 172 a nivel de toda Canarias, con 5 fallecidos. Aquí está incluido el fallecimiento de Lanzarote. Tenerife 65 casos, Gran Canaria 78, Lanzarote 15, Fuerteventura 9 y La Palma 5. Gomera y El Hierro ninguno, me imagino. No. Y después en noticias lo que dijo la doctora, ni un caso de gripe ingresado en... Bueno, y espera, por los datos que yo tenía, pero sí es verdad lo que tú dices. Una cosa no es que no haya tenido gripe la gente. No, sí, pero que nadie se ha agravado por una gripe haya tenido que ingresar por como ha ocurrido en otras ocasiones, un montón de gente mayor que en el histórico Valentín, yo lo que dije de la gripe también, porque este fin de semana que estuve en Las Palmas, Gran Canaria, me contaron gente de sanitario que estaba pasando que iba gente preocupadísima porque estaba estornudando, tenía dolor de garganta y estaba pensando, bueno, ya tengo el COVID. Y que era gripe y que el tratamiento pero no lo ingresaban, esa gente lo mandan a su casa. Que eso en el histórico es historia. Porque yo creo que no ha pasado, yo creo que ningún año. Y sobre todo porque también es verdad que como ha ingresado tanta gente con personas mayores, pues que eran los más... Es decir, está claro que la gente que ingresa por gripe normalmente son la gente que tienen patologías previas. Los que ingresan en el hospital, no los que se enferman cualquiera, ¿no? Desde un niño hasta una persona. Bueno, Casimiro Curvelo dijo sus cositas ayer aquí, dijo algo así como que la inestabilidad que hay en Fuerteventura con el tema de la dimisión de Blas Acosta, pues dice que no tiene por qué afectar al resto. Lo que sí recomendó al Partido Socialista es que, que las crisis internas se las solucionen ellos y no creen problemas, digamos, que puedan dar una mala imagen para el pacto, ¿no? Bueno, Blas Acosta, que si no le dan el Senado, yo creo que la monta, me da a mí que no, si no le dan el senador autonómico al que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura, pero lo tiene complicado, puede haber, hoy hablaba con alguien que yo no sé si era su... Hombre, lo tiene complicado otra cosa porque la plaza corresponde a Tenerife, más allá de a quién le corresponde, y esto siempre ha funcionado así, funciona por cuotas, entonces claro, le corresponde al PSOE de Tenerife, con lo cual el PSOE de Tenerife le está diciendo Blas Acosta, perdona, pero aquí el PSOE de Fuerteventura no te toca. Da igual que sea. Pero hay algunos que dicen que Blas Acosta que habla con Curvelo, pero tú te crees eso, Jorge, yo no sé si lo has oído. ¿De qué? Que hablar con Casimiro Curvelo, en el partido Casimiro Curvelo, en el caso de que él interprete que le han ninguneado, que como bien dices, no sería ningún ninguneo, ¿no? Bueno, no lo sé. No lo sé. Bueno, hoy hablando con alguien que más o menos tiene un... Bueno, y hoy ha estado aquí la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, la lanzaroteña Manuela Armas, y ha dado hoy las cifras del control de pandemia en los centros escolares lanzaroteños. A día de hoy en Lanzarote hay 33 alumnos positivos, de los casi 25.000. Es decir, que es una cifra mínima. Y solo 2 positivos entre el profesorado de los casi 2.400. ¿Y eso es mérito de...? No, eso es mérito yo creo que es mérito sobre todo de la suerte. Sí, o de Manuel. No, ella destacó, yo oí la rueda de prensa y destacó algo que es verdad, que es decir que al principio había miedo, oye, el colegio va a ver qué va a pasar, pero ha funcionado lo de las burbujas. Claro. Es decir, la burbuja ha sido fundamental. Yo creo que la suerte juega siempre un papel fundamental en los temas de la pandemia. Pero a la suerte hay que ayudarla. Y en este caso yo creo que se han hecho las cosas bien y al menos nosotros aquí en este medio hemos apostado siempre porque las clases se abrieran siempre con seguridad. Es que somos partidarios de que se abran muchas cosas. Pero la seguridad y la disciplina la da el profesorado. Sí. Es decir, si tú te encuentras un profesorado, digamos, pasota, que realmente con esto no se puede ser pasota, pero a veces ponerse medallitas. A mí es que lo de la rueda de prensa no me cuadró demasiado bien. No había venido a Lanzarote. Bueno, pues yo qué sé, no te pongas medallitas por eso y ponte medallitas y autocritícate más, que eso es bueno, porque la gente dirá, oiga, pues aquí hay algo que funciona por fin, pero a mí esto de ponerte medallitas cuando las cosas van bien, oiga, el silencio de las instituciones cuando las cosas van mal,
es notable. Hombre, yo lo que sí creo es que Manuel Armas sí que apostó. Podía haber sido otra consejera que hubiese sido un poco más, claro, de haber dicho, oye, pues no, yo no quiero poner en peligro. Pero efectivamente yo coincido con Sergio en que el éxito sobre todo es de los profesores, quienes al principio las medidas eran los mismos profesores los que estaban poniendo cintas de estas en los suelos para diferenciar las salidas de las entradas. Sí. Fueron ellos los que se preocuparon porque no había hasta medidas. Es evidente, pero para eso hay una decisión política y ahí fue acertada. Yo creo que Canarias acertó, el presidente del gobierno acertó, la consejera de Educación también, de abrir las clases y de que el profesorado diera clase presencial. Eso yo creo que ha sido un acierto y yo creo que la mayor parte de las comunidades lo han hecho también, ¿no? Sí. La mayor parte, yo creo que no hay ninguna comunidad cerrada totalmente, ¿no? No, bueno, le preguntaron a ella también bueno, en el caso de Canarias no ha habido que cerrar ningún colegio, no, y eso ha pasado, claro, ha pasado en otras comunidades autónomas que han tenido que cerrar algún colegio, pero nosotros lo que se ha cerrado es alguna clase en concreto claro, en algunos días concretos. Sí. Bueno, que por cierto dijo que el SEO de Playa Blanca ya está terminado, ¿sí? Y que es posible que en Semana Santa, incluso después de Semana Santa, ya vayan algunos alumnos. Pues sería una muy buena noticia. Y se cierren las unidades modulares esas que estaban funcionando, y es lo más destacado de la noticia, que dura poquito. Mañana hablaremos más, porque la verdad que nos cogió ya entrando aquí la rueda de lo de la medallita no lo decía por Manuel Armas. Lo decía por quien acompañaba a Manuel Armas, que no sé si pintaba demasiado, Loli Corujo, que se apunta a casi todo, como tiene que ser, la presidenta del Cabildo y tiene que acompañar a la consejera. Y acertó en cualquier caso, porque digo, si viene Manuel Armas de una rueda de prensa, pues va a hablar de cosas positivas y de cosas que ha hecho positivas. Claro, está muy bien. Bueno, estas cosas eso lo hacen los políticos de derecha y de izquierda. Son estrategias políticas, pero por eso digo, eso lo hacen todos, no va a venir a dar rueda de prensa cuando las cosas están hundiéndose. Se trata siempre de dar la rueda de prensa y eso lo hacen todos los políticos aquí en Pekín cuando las cosas van bien, y como va bien pues hay que darlo, y bueno, y yo creo que tampoco es nada del otro mundo. Nosotros mañana regresamos con más noticias. Buenas tardes.